Gloria a Dios. Buenos días a todos, Dios me les bendiga. Amén. Nuevamente es un privilegio estar aquí adelante. Obviamente que nunca va a faltar el temor de estar aquí adelante. No el temor al público, no el temor a la gente, sino temor de decir o hacer algo incorrecto. ¿Sí? Y ese temor debería de acompañarnos todos los días, donde quiera que nos movamos, véannos o no nos vean. La palabra de Dios dice: mas el justo por la fe vivirá. Y hoy estamos todos reunidos en este lugar precisamente por ello, porque creemos y estamos más que creyentes, somos convencidos de que Dios nos tiene donde nos tiene el día de hoy. Algunos en bendición, algunos en abundancia, algunos en prueba, algunos en lucha y dificultad, pero en ambos casos Dios, como decía el hace un momento, está aquí. Dios está en medio nuestro. Dios habita en aquellos que anhelan, están en su presencia. Esa es la diferencia entre los de adentro y los de afuera. Que el que está aquí quiere acercarse a Dios. El que está afuera no quiere porque le prohíbe. Piensa que es el hombre el que prohíbe, cuando en realidad Dios no nos prohíbe. Nos dice: no hagas. Si tú quieres hacerlo, hazlo, pero te va a ir de esta y de esta y de esta manera. Vamos a orar antes de iniciar para que sea el Señor hablando a nuestras vidas, no a nuestra necesidad, sino a nuestros corazones. Padre maravilloso, Dios y Rey, en esta mañana, Señor, nuevamente te damos gracias, Dios, por este día tan hermoso que nos has regalado. Porque tu misericordia, oh Dios de la gloria, ha cobijado al mundo entero, Señor, un día más, Señor, trayendo tú el sol y la lluvia, tanto sobre tu pueblo como aquellos que no lo son. Dios, ten misericordia, oh Dios, de aquellos que se niegan, que cierran sus ojos a escuchar tu palabra. Permite que tu luz les alumbre, oh Dios, y que puedan tener un encuentro personal contigo, Padre, en cualquier momento, Señor, y que seas tú cambiando sus vidas. Para tu pueblo, para tus hijos, para los que estamos aquí en este momento congregados y para aquellos que por internet mirarán la predicación, Señor, sé tú con tu palabra, oh Dios, supliendo toda necesidad, llenando, Señor, sus vidas y sus corazones con tu Espíritu Santo, guiándoles a toda verdad, y que seas tú, oh Dios, eterno y maravilloso, glorificado. Amado Dios, si por medio de mis labios hablas a la vida de alguno de mis hermanos, la gloria te pertenece. Yo soy uno sencillo. Si tú no usares nuestras vidas, no seríamos más que un adorno en este lugar. Por eso, a ti damos en esta mañana toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, majestad, imperio y potestad a tu santo nombre, Padre, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Hoy vamos a hablar de un tema muy bonito. Se llama persevera en tu fe. La palabra de Dios es hermosa en todos los aspectos. Decía hace un segundo: mas el justo por la fe vivirá, dice la palabra. El siglo que nos tocó vivir es fundamentalmente necesario que el Hijo de Dios viva por la palabra, se alimente de la palabra, ame la palabra y obedece la palabra. Esta época que nos tocó vivir a nosotros es difícil. Yo me hago a veces preguntas que están fuera de la razón. Si Pablo, Pedro y Juan, hablemos de tres apóstoles, tuvieron la oportunidad de moverse en el ámbito, en este ambiente en el que tú y yo nos movemos ahorita, con sorpresa observarían que la raza humana se ha degradado más de lo que la mente de ellos en ese momento hubiese podido esperar. Pero es el lugar donde Dios nos colocó. Una época difícil, donde nunca antes se había visto atacar a Dios tan de frente. Todo lo que signifique Dios es atacado de frente. Todo lo que signifique familia y valores correctos, moralmente hablando, también es atacado. Se levantan grupos de diferentes índoles con sus propios intereses. Y nosotros muchas veces no nos apercibimos de lo que está sucediendo sin ir muy lejos en nuestra familia. Por eso
El tema de hoy se llama persevera en la fe. Amén. Perseverar en la fe correctamente. Vamos a encontrar que las leyes en el mundo son legisladas por hombres que, como dice la palabra, tienen entenebrecido no solo el entendimiento, sino también su corazón. Estas leyes que están saliendo ahora son políticamente correctas, pero bíblicamente incorrectas. Cuando la palabra de Dios le dice a sus hijos, someteos a toda autoridad, no olvidemos que sobre todas las autoridades establecidas, porque Él es el que las establece también, está Dios. Y que si la autoridad que Dios ha permitido que esté sobre mi cabeza me envía a hacer algo que va contrario a la palabra de Dios y a mi fe, debo de obedecer primeramente a Dios. Así como dijeron los apóstoles, no es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque los hombres, como dice el Señor Jesucristo, no temas al que puede matar el cuerpo, teme al que puede matar el alma, lanzándola en el pozo del fuego que arde con fuego. Quiero invitarles que vayamos a Romanos, al capítulo 1, el versículo 28 en adelante, y veremos una radiografía hace ya aproximadamente casi 2000 años, 1900 años larguitos. Vamos a ver una radiografía de esta sociedad y que va aún más allá de lo que Pablo escribe. Romanos 1, en el capítulo 1, en el versículo 28, dice la palabra: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, en este momento contamos con un gobierno donde el único Dios es el dinero. Dinero significa poder, y poder es el Dios que todo el mundo persigue en este momento. La palabra es sabia cuando escribe que el dinero, el amor al dinero, es el principio de todos los males. Si nos sentamos a analizar por qué hay tanta dificultad, tanta guerra, tantas luchas entre los gobiernos, tanta maldad y corrupción, detrás de todo eso está el dinero, está el poder. El dinero, a la hora de la verdad, llegará un momento en el que dejará de ser físico, se convertirá en digital, pero seguirá teniendo la misma valencia y seguirá siendo un elemento que dará poder. Estos hombres que persiguen el dinero, dice la palabra de Dios claramente, de que nadie puede servir a dos señores. Aquel al que tú le brindas obediencia, ese es tu Señor. Amén. Le brindamos obediencia, ellos le brindan obediencia al dinero. Todo lo que hacen desde que se levantan hasta que duermen está enfocado en el dinero, en el poder, en conseguir más dinero, en conseguir más poder. Por lo tanto, en su corazón no hay espacio para Dios. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, porque no hay un solo ser humano sobre la tierra que no haya escuchado hablar de Dios. Y aquellos que no lo han escuchado, su conciencia moral, aquella conciencia que Dios nos dio, cuando la palabra dice en el libro de Génesis que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, no es en lo físico, no es que Dios tenga nariz, no es que Dios tenga manos, nos hizo con la capacidad de pensar, de ser inteligentes, con una capacidad moral, con una capacidad de saber lo bueno, de entender lo bueno y lo malo que no hayamos escuchado de Él. Asimismo, aquellos que no aprueban tener lo bueno, tener a Dios en el primer lugar, así como ellos no lo aprueban, así como Saúl no aprobó valorar las palabras de Dios y Dios lo desechó, habla de que a esta sociedad Dios la entregó a una mente reprobada. Es por eso que, como dice la palabra aquí, inventores de males, que no solo los hacen, sino que también se complacen con los que lo practican.
No vas a encontrar a un homosexual, a una lesbiana, en medio de una iglesia evangélica, sintiéndose cómodo. No vas a encontrar a un ladrón en medio de una estación de policía, sintiéndose cómodo, porque no es su ámbito. El malo buscará al malo. Con tristeza encontramos grupos allá afuera, jóvenes entre los 12 y los 17 años consumiendo drogas, jóvenes entre los 20 y los 25, los 30 años consumiendo drogas y alcohol. Y cuando han desgastado toda la etapa de su vida, con tristeza observamos personas mayores de 60 años haciendo sus grupos, consumiendo alcohol, viéndolos en una esquina amanecer embriagados. Y como hoy en día, para los que no saben, se consiguen el litro de alcohol prácticamente antiséptico por un valor de 3,000 pesos. Todo lo que consiguen, todo el esfuerzo de su día, tanto para el adicto a las drogas como para el adicto al alcohol, lo lleva allá, a ese sitio, y convierte todo su esfuerzo en algo que llena su corazón por unos minutos o por unas horas a lo mucho. Esta sociedad ataca frontalmente todo lo que significa Dios, porque es que como Dios es espíritu y esta sociedad vive por la carne. Ataca todo lo que es familia, porque la familia es una institución que Dios creó. Al bendecir a Adán y Eva, Dios creó la familia. Los valores. La palabra dice: obedece a tu padre, honra a tu padre y a tu madre. Lo predicaba el miércoles en este lugar. Honra a tu padre y a tu madre para que todo lo que hagas te vaya bien. Allá afuera dicen que tú eres un mundo único, que tu voluntad debe prevalecer sin importar lo demás. Allá afuera le dicen a la gente de que ellos son el centro del mundo, de su mundo y de su universo, y que todo el mundo les debe respeto. El respeto se les debe, pero también se les debe decir que están equivocados. Atacan la familia, atacan a Dios, atacan los valores. Con frases como: uy, pero es que usted sí es zanahorio, pero es que usted es muy mojigato, anticuado, entre otras tantas cosas. La palabra es clara cuando dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Lo encontramos en Marcos 13, versículo 13. El que persevere hasta el fin. Vivimos en esta sociedad. Inevitablemente es como si nuestra barca estuviera en un río y nosotros estamos remando contra corriente. Si lo hacemos en físico y buscamos un río, nos conseguimos un flotador, una balsa, un kayak, lo que sea, y nos metemos al río y comenzamos a remar, llegará el momento en el que ya nuestras fuerzas no den. Aún los más acuerpados, los más físicos, podrán soportar que 20 minutos remando contra corriente, pero llega el momento en el que ya deja de perseverar y tiene que ceder a la presión, tiene que ceder a la corriente. Así son nuestras vidas en este ámbito, en este mundo. Nosotros estamos remando contra corriente. Dios nos dice que la familia, la base de la familia es Dios, la base de cada vida es Dios, edificados sobre el fundamento de los profetas y de los apóstoles, dice la palabra. Y allá afuera, pues usted para qué pierde el tiempo allá. Mientras usted va y se raspa las rodillas y se da golpes de pecho, yo estoy bien. Esa realidad que han escuchado, no la entienden. Tú y yo la entendemos, por la diferencia que nuestro Señor abrió nuestros ojos, implantó su naturaleza y nos permitió ver que la realidad espiritual es algo real, veraz como nuestro Dios. Mas el que persevere hasta el fin, todos los días de nuestras vidas remaremos contra corriente. Y al igual que esta persona que colocó en el ejemplo, cuando rema contra corriente se cansa, nosotros también nos cansamos. Solo que hay una gran diferencia: tú no estás remando solo. El Espíritu Santo que Dios ha colocado en ti y ha colocado en mí rema con nosotros.
Y cuando no tienes fuerza, en Isaías dice que multiplica las fuerzas a aquel que no tiene ninguna. Cuando decimos no puedo más, dice la palabra de Dios, diga el débil, fuerte soy. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Por lo tanto, no tenemos excusa. No tenemos excusa para no perseverar en nuestra fe de una manera correcta. Porque fe no es lo mismo que creer. Dice Hebreos en el capítulo 11, en el primer versículo, después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero quiero llevarles al versículo 6 del capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Y veremos una gran realidad que nos diferencia de allá afuera. Nuevamente repitiendo lo que dice en el Evangelio de Marcos en el capítulo 13, dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. En Hebreos 11, en el verso 6, dice la palabra, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y dice el versículo 1, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Tú qué esperas? ¿Yo qué espero? Yo, aunque no lo he visto, sé que mi Dios es real, porque aunque no lo veo todos los días, aunque no lo veo físicamente, todos los días veo su mano en mi favor en todo lo que hago. No es producto de la suerte, es que yo soy muy de bueno, es que yo soy muy inteligente. No es producto de la suerte, no es producto del azar, la casualidad o la sagacidad que nosotros tenemos. Hay cosas que han pasado que yo me quedo rascándome la cabeza. Voy a contar un testimonio pequeño. Donde mi esposa trabaja todos los fines de año, termina el contrato. Las personas antiguas no son valoradas por su antigüedad. Así que el contrato, el nuevo contrato, entren en el nuevo contrato no es garantía de que por ser antiguos van a entrar. Muchas personas con 5 o 6 años quedaron por fuera, aunque en los puntajes de las pruebas sacaron el 100% de 100. Mi esposa, preocupada, me decía, ¿será que sí? Yo le decía, amor, como dice la palabra, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Confía. Pero es que le digo, tú ves con tus ojos y la razón te dice, eso no va a pasar. Pero el Hijo de Dios no se guía por los ojos. El Hijo de Dios vive por fe. Y yo sé que Dios va a orar. ¿Sabes qué? Siéntate, vamos a orar. Padre, tú conoces tu corazón. La oración duró, diga usted, 3 minutos. Sale a trabajar. A las 4 horas me llama. Amor, me llamaron. Quedé dentro del proceso. Pero ahora me piden el carnet de vacunas. No te preocupes, Dios apareja. Ni ella ni yo quisimos vacunarnos. No porque creamos que la marca de la vacuna no me parece, o sea, simplemente tomé la decisión, no me voy a vacunar y ya también la tomé. Pero me piden el carnet de vacunas. Amor, el Señor apareja. No, pero es que pasó los papeles. No le pidieron el carnet de vacunas. Pero la EPS estaba vencida. Un viernes en la tarde la canceló la factura. Pero amor, tengo que llevar los papeles el lunes y tarda 4 días hábiles para que aparezca el nuevo formato diligenciado vigente. No te preocupes, Dios apareja. Pero es que. Y le digo yo, ¿ya llamaste a la EPS? No, le vamos a hablar. Padre, una oración de 3 minutos. Y me fui a trabajar otra vez. Me escribe en la tarde, antes de mediodía, perdón. Amor, llamé. Me contestó una persona que sé que Dios la colocó, porque me atendió de una manera increíble. ¿Y qué pasó? Ya tengo el certificado, ya tengo el papel. Y humanamente la razón le decía, es imposible. Hoy es viernes en la tarde. El lunes tienes que entregar los papeles. Se acabó, te quedaste con bueno.
Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Dice la palabra de Dios claramente, como decía hace un momento, que los ojos de Dios están sobre tu vida y sobre mi vida. Y sus oídos abiertos, atentos a que piden sus hijos. Por eso debemos perseverar en la fe, pero en la fe correcta, en la fe verdadera. Y es la fe que proviene de la palabra de Dios, la fe que proviene de Dios. Esta fe está fundamentada en la palabra de Dios, se alimenta de ella y, como dice el verso 1, es la certeza de lo que esperas y la convicción, aunque no lo ves, sabes que Dios está orando. Deja claro que no se ve. No dice, es que es la fe, la seguridad de lo que ya tienes enfrente y puedes ver. Porque dice Pablo que si lo que ya vemos, ¿para qué esperarlo? Eso no es fe. La fe verdadera lleva al Hijo de Dios a que esas situaciones que se salen de tu control y de mi control, ponerlas en sus manos. Amén. Y yo, como les decía hace un minuto con el testimonio, les doy seguridad, les doy la certeza de que eso va a suceder. Porque es que no es lógico que yo como su hijo clame a Dios y Dios no me responda cuando la palabra dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Tardará en responderles? Entendamos algo, hay cosas que pediremos que Dios no nos va a dar porque no nos conviene o no tenemos la madurez para administrarlas. ¿Sí? Señor, dame una moto 1600 centímetros cúbicos y me aporreo cada nada en una 100. Dios no me va a dar una moto de ese tamaño si sabe que voy a terminar como una estampilla contra una pared. O peor aún, voy a llevar la vida de alguien más conmigo. Por eso es imposible agradar a Dios en fe. La certeza de lo que no vemos. Nuestro Dios no lo vemos. Y aquel que venga y diga yo vi a Dios es un mentiroso. Porque el mismo Pablo escribe que habita en luz inaccesible, donde nadie le ha visto. Los únicos que tuvieron el privilegio de ver al Verbo encarnado fueron los apóstoles. Yo siempre he dicho que para que alguien hoy en día se diga apóstol tiene que cumplir los mismos requisitos que cumplieron los apóstoles del tiempo. Primero, ver a Jesús, físicamente ser llamados por Jesús, caminar con Jesús y haber visto al Cristo glorificado. Si no ha pasado por esos 4 requisitos, apague y vámonos. No es así. Hoy en día eso vende a la gente y eso es lo que quieren meter en las iglesias. Y tristemente, cuando nuestra fe no está basada correctamente en la palabra de Dios, terminamos dejándonos llevar por cualquier viento de doctrina, como lo dice también la palabra. Aunque no lo vemos, sabemos que en Él esperamos. Esta fe se caracteriza por estar centrada única y exclusivamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 12, un capítulo más adelante, en el verso 2, Pablo escribe: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La oración del huerto del Getsemaní. El Señor Jesucristo, conociendo todo lo que venía humanamente en su angustia, que fue tan grande que sus propios vasos sanguíneos se reventaron y transpiró sangre debido a la angustia, sufrió con gozo esa carga, esa prueba, porque te había visto a ti y me había visto a mí. Un día adorando y exaltando su nombre, glorificándole, porque nos ha visto a todos los salvos que un día estaremos delante de Él, dando gloria y dando honor. Es por eso que nuestros ojos deben estar puestos en Él. El hombre falla. Si colocas tus ojos en el que predica aquí adelante, al igual que tú, también es tu nombre. Algunas personas dirán, no pongan sus ojos en mí, porque es que yo soy un hombre. Si yo soy un predicador de la palabra, la palabra me dice que me debo comportar a la altura de lo que Dios me ha llamado. Yo no puedo decir, no se fijen en mí, y salgo de aquí y me voy a una cantina o a sitios que no debo, pero es que los hermanos no se fijen en mí. Nosotros somos representantes de Dios en la tierra.
Alguna vez alguien dijo, se supone que son los buenos, hablando del pueblo cristiano. Así que, cuando la gente nos mira, no mira al hermano X o al hermano X. Así como cuando miramos allá afuera un policía y lo vemos el vestido, su vestido de color verde o el azul, el nuevo, no vemos al policía, vemos a la institución que está respaldando a ese policía. Por eso cuando nos para, una requisa, claro, sí señor, pero alguien de civil viene y me dice una requisa, hasta la ladrón se la hace muy larga. ¿Qué le pasa? Así somos los hijos de Dios allá afuera. Nos ven a nosotros, pero a la hora de la verdad ven a Dios. Porque como dice la palabra, tenemos ese poder que Dios nos ha dado. Y la gente espera de nosotros que nosotros seamos, como dijo esta señora, los buenos. Dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de muchos. Perdón. Pero muchas veces con tristeza tenemos que decir que hay personas de las que el Evangelio se avergüenza. Hombres que han aprovechado su cargo, su puesto, donde Dios los ha colocado para hacer cosas que no convienen. Nuestra fe debe de estar puesta única y exclusivamente en Cristo. No coloquemos la fe en el pastor, no coloquemos la fe en la iglesia, no coloquemos la fe en el hermano, no coloquemos la fe en el baloto, el chance, la rifa, no coloquemos la fe en nuestras fuerzas. Alguien dijo una vez, ya compré esta casa, compré esta otra, compré esta otra, compré esta otra, ya no me falta sino la casa de acá y las de atrás, y la manzana es mía. Esa noche falleció. ¿Dónde quedó lo que era de él? Dice la palabra de Dios que aquel que se aprovisiona y dice que ya no necesita más, le dice al Señor Jesucristo, necio, esta noche vienen por tu alma y todo lo que has guardado, ¿de quién será? Coloquemos la fe en la roca eterna de los siglos, en nuestro Señor Jesucristo. Pero esta no es la única fe que hay. Hay dos tipos más de fe. La siguiente es la fe ciega. Esta fe yo creo que hemos escuchado la frase, no, yo creo ciegamente en el pastor, en el predicador, en el médico. Gracias. Perdón. Ahora sí la cosa cambia. ¿Quiénes de ustedes creen ciegamente en Dios? ¿Quién más cree ciegamente en Dios? Déjenme decirles que en Dios no se cree ciegamente. En Dios no se cree ciegamente. Porque Dios muestra su poder para que tu fe crezca. En la prueba y en la dificultad y en la lucha, cuando clamas a Dios y Dios te responde, eso te fortalece. Por lo tanto, la fe en Dios no es una fe ciega, es una fe que ve. Es una fe que dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La fe ciega se caracteriza por cerrar los ojos a todo. Voy a darles un ejemplo de fe ciega. Vamos a hablar del catolicismo, vamos a hablar de un marianista, que por lo general ellos son los más acérrimos, los más duros. Y son hombres que cierran sus ojos, hombres y mujeres que cierran sus ojos a cualquier cosa que hable contrariamente a lo que ellos creen. Cuando hablamos de María, la palabra dice que era una mujer honrosa, para que hubiese tenido el privilegio de ser la madre del cuerpo físico de nuestro Señor. Era una mujer derecha, virtuosa, una mujer con un estándar espiritual supremamente alto. Y hasta ahí llega. El Señor Jesucristo llega y ya tuvo más hijos. Los marianistas lo niegan, aunque la palabra lo demuestra, aunque la palabra lo registra. Ella murió porque es un ser humano como nosotros. Su cuerpo físico conoció la muerte, más su alma y su espíritu no. Pero el marianista dice que no, que ella no murió, ella ascendió al cielo. Bueno,
Ellos tienen una fe ciega, cierran sus ojos a todo. Si nuestra fe fuese ciega y correcta, la palabra no diría: lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino. Porque si somos ciegos, ¿para qué la luz? La fe en Dios es una fe puesta nuestros ojos en Cristo. Es una fe que nos lleva a buscar a Dios porque sabemos y vemos que Él responde nuestras oraciones. Podría describirse como autosugestión la fe ciega, como la necesidad insana de creer en algo o en alguien sin ningún fundamento. Quiero llevarlos en esta mañana al libro de los Números, Antiguo Testamento, en el capítulo 11, el versículo 23. Este versículo nos muestra que nuestra fe en Dios no es una fe ciega. Números 11:23. Voy a contarles el contexto histórico de este versículo. Moisés está hablando con Dios. El pueblo se está quejando porque no tiene carne, que ya está cansado de comer maná. Son más de 600,000 personas las que están con él. Y Dios le dice: listo, díganle al pueblo que se prepare, que pronto van a comer carne. Y Moisés le dice: Señor, es que no son 50 ni 100, son más de 600,000 personas las que están conmigo. Ahí hay una fe ciega. ¿Por qué? Había visto la nube, la torre de nube en el día, la columna de fuego en la noche, vio abrirse el mar en dos para que el pueblo pasara en seco, vio la roca brotar agua, vio el maná caer del cielo, y aún le dice: venga, Señor, pero es que no son poquitos, ¿no ve la gallada que anda conmigo? Perdónenme la expresión, a veces quiero utilizar palabras un poco más coloquiales. ¿Y qué le responde Dios en el capítulo 11 y en el versículo 23? Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Dice la Biblia que el pueblo comió carne hasta que la sacó por la nariz. Por eso nuestra fe no es una fe ciega, no solamente con Él. Nuestra fe es una fe con fundamento que puede ver que Él está obrando en todo lo que hacemos. En el libro de Daniel, en el capítulo 2, vamos a encontrar cuando el rey Nabucodonosor tuvo el sueño y no se acordaba. Un hombre que tenía el poder para decidir sobre la vida de cualquier persona, de la nación entera si era necesario, pero podía decidir sobre la vida de cualquiera. Y solo con decir córtenle la cabeza era suficiente para que ese hombre muriera. Y este hombre tiene un sueño del cual no se acuerda. Y llamó a su grupo de élite, a los líderes, a los sabios, a los adivinos, a los magos, a los brujos y a todos este montón de granujas. Y ninguno de ellos fue capaz de dar con el sueño. Y el rey les dice: tuve un sueño, me perturbó, no sé cuál es, así que declárenme. Si ustedes no me lo declaran, déjenme decirles que esa cabeza ya no es de ustedes. Y estos hombres le dicen: pero ¿cómo? ¿Cómo nos pides algo que nunca antes ha sido pedido? Y mandó a matar a todo aquel que tuviera el puesto de sabio en Babilonia. Daniel le pregunta al hombre que era el encargado de llevar el edicto y hacerlo cumplir: ¿por qué se hace eso? Por esto, y como no supieron darle la razón al rey, entonces todo aquel que se considere sabio debe morir. Daniel le dijo: dame el tiempo. Dame el tiempo y declararé al rey lo que pasó. Dice la palabra de que fue y con sus 3 amigos clamaron a Dios. Esto es una fe viva, una fe que sabe a quién recurrir. Y clama a Dios y Dios le muestra, y él va delante del rey y le dice: rey, lo que soñaste fue esto. Y Dios te quiere decir eso para él contar. Inevitablemente, cuando nuestra fe está puesta en Dios, es inevitable que nos alcancen las bendiciones que Dios ha colocado en su palabra. Porque cuando Daniel hace esto, fue investido, aún con más poder del que tenía en ese momento.
Fue reconocido no solamente delante del rey, sino en toda Babilonia como uno de los grandes. Pero no por lo que Daniel sabía, no por la inteligencia de Daniel, o porque Daniel fuera pinta, o porque Daniel anduviera de amiguis con los amigos del rey, no. Porque Daniel sabía en quién tenía puesta su fe. Y al obrar en fe, recibe por fe. La fe siguiente a esta fe ciega es una fe insuficiente. Esa fe insuficiente es una fe natural, es una creencia, es cuando tú te esfuerzas por hacerlo, es cuando tú te esfuerzas por creer, es cuando tú te esfuerzas por caminar en los caminos de Dios, es cuando aún venir a la iglesia te toca obligarte a ti mismo a venir. Esa fe natural se cansa al igual que nosotros, porque es en nuestras fuerzas. Quiero llevarles al Evangelio de Mateo, al capítulo 13, en el versículo 20. Esta parábola es muy bonita y creo que todos la conocemos, es la parábola del sembrador. Dios mío, digno discípulo de mi pastor. Digo, el pastor, ya voy a terminar con la introducción. Gloria a Dios. Bien, dice la palabra de Dios en Mateo 13:20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Hablaba hace un segundo de aquellos que tienen por Dios al dinero, y la palabra que nos muestra qué tipo de terreno son. Cuando nosotros tratamos de hacer las cosas en nuestras fuerzas, y mía culpa, sucedió muchas veces en mi vida, yo pensaba que el caminar con Dios dependía netamente de mí, que yo era el que tenía que obligarme a buscar a Dios, yo era el que tenía que obligarme a caminar con Dios, yo era el que tenía que hacer el esfuerzo de caminar con Dios. Y fallaba, me cansaba, me apartaba, hacía, deshacía, volvía. Pero el día que Dios tuvo misericordia de esa persona que está aquí adelante, me permitió entender de que yo no puedo, de que soy tan inútil, perdónenme la expresión, que Él tiene que darme el querer como el hacer por su buena voluntad. Tengo un encuentro personal con mi Salvador y algunos podrían describir esa experiencia de una manera cinematográfica. ¿Sí? Hubieron luces, truenos, rayos, voces, ángeles cantando. En el caso mío, solamente fue una oración, entendiendo que delante de Dios vengo a ser como una mota de polvo. Y que a pesar de ser como una mota de polvo, quiere hacerme su hijo. Entiendo de que está ahí para mí, de que no estoy yo para Él, sino Él está ahí para mí. Entiendo de que su Espíritu Santo es el que me guía a toda verdad. Entiendo, como dice el libro de Isaías, de que voy a utilizar una frase muy coloquial, una palabra muy coloquial, que por bruto que yo sea, no me voy a apartar, porque Él me sostiene con su diestra y no me deja apartar. Y como dice la palabra, ¿quién me arrebatará de la mano de mi Dios? Nadie podría ser. Y comienzo a caminar de una manera diferente. Cuando me faltan las fuerzas, Padre, no quiero, ayúdame. Cuando todo se me sale de control, Padre, no puedo, ayúdame. Y cuando Dios ha orado, Padre, te reconozco que eres mi Dios, mi Señor y mi Rey, y te doy la gloria. Yo no puedo, pero tú sí. Y cuando alguien ve lo que Dios hace en mi vida, es claro que tengo que dejar en claro a aquellos, es que no soy yo, que es Él. Porque Él es el que me da el querer, y no solo me da el querer, me da el hacer. El año pasado yo no sabía tocar piano, y le clamé a Dios, Señor, dicen que el hombre después de cierta edad deja de aprender, y que aprender es más difícil, pero yo estoy en tus manos.
Dame lo que necesito. Hoy no es que sea el superpianista, pero gracias al Señor hay algo más que puedo ofrecer en la obra. Y ese es el objetivo de un hijo de Dios. Amén. Hacer las cosas para Dios. Ya que todo le pertenece a Dios, Él no necesita de ninguno de nosotros. Pero si nos da el privilegio, aprovechémoslo. Dice Eclesiastés que todo lo que venga a tu mano para hacerlo, hazlo. Porque cuando partamos de aquí, no vamos a trabajar. Ni va a haber salario por nuestro trabajo. Y que el único trabajo que paga bien es el trabajo que hacemos para Dios. Por eso, cada vez que tengamos la oportunidad de hablar de Dios, hablemos de Dios. No sabemos si esos versículos bíblicos que le hemos dicho o esa invitación de vamos a la iglesia sea un fruto de tu trabajo cuando estés en la presencia de Dios más adelante. Allá vamos a llevarnos más de una sorpresa, pero sorpresas agradables. Encontrarnos a personas que pensamos que tal vez no, pero que sí. Una fe insuficiente no puede dar fruto, aunque quiera. Podríamos decir que esta fe se basa en lo contrario a la fe verdadera. Ella tiene que ver para creer. Tal vez pensamos que al ver con nuestros ojos físicos el gran poder de Dios, sería imposible que el ser humano se extravíe del camino. O sea, nosotros muchas veces pensamos que si viéramos a Jesucristo físicamente, andaríamos derechitos. O que si viéramos a alguien que pecó y cayó el rayo del cielo y lo fulminó, andaríamos derechitos. Pero en la palabra de Dios, en la Biblia, hay un ejemplo de que no es por ver. El pueblo de Israel anduvo 40 años en el desierto. Imagínense ustedes 40 años y el vestido no se rompe, no se acaba, no se daña, los zapatos no se desgastan. Tienes el desayuno, el almuerzo y la cena garantizados. Mucho calor, hay una columna delante tuyo de nube que da sombra sobre todo el campamento. Que tienes frío en la noche del desierto, hay una columna de fuego que calienta el campamento. Y aún así, esta gente era dura de corazón. A veces nosotros como hijos de Dios tenemos ese mal hábito de ver lo que nos falta. Una frase que vino ayer a mi cabeza: nosotros teniendo todo, nos quejamos por poco, y muchos teniendo poco, agradecen por todo. ¿Por qué lo digo? Ayer saliendo de aquí para allá, encontré una familia, reunida, quisiera decir que al calor del hogar, en una mesa, reunidas alrededor de una caneca de basura, buscando qué comer. Dios, ten misericordia, porque si nosotros que conocemos al Dios vivo callamos y no lo presentamos a aquellos que lo necesitan, no estamos haciendo nada. A veces da temor hablar. Clama por ellos, ora por ellos. Yo no sé cómo se llaman, nunca los había visto, pero Padre, permite que te conozcan. Permite que te conozcan y que esa fe verdadera, que ese Dios verdadero les diga: aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo yo te recogeré. Y que hasta las mismas canas, como dice su palabra, nos sustentarán. Por eso, lo importante de una fe verdadera. No tenemos nuestra fe no debe de ser escasa. No creamos que para ver, que porque vemos vamos a creer más, no, por el contrario. El mundo allá afuera dice ver para creer, el Hijo de Dios debe de decir yo creo para ver. Y debemos, por ese creer para ver, como vamos a ver más adelante, esa fe debe llevarnos a actuar. Y el último tipo de fe es la fe muerta. La encontramos en la carta de Santiago, en el capítulo 2, y en el versículo 26, Pablo escribe: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obras está muerta. Un cuerpo sin vida, un cuerpo sin alma y sin espíritu, ¿para qué sirve? Es más, no sirve para nada, tenemos que enterrarlo, porque donde no lo enterremos, comienza a apestar. Si nuestra fe no nos lleva a movernos, Dios nos ayude.
porque pronto empezaremos a pescar. Nuestra fe debe de ser la fe bíblica, la fe puesta. Y la palabra de Dios, algo que debemos tener claro, es que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y alimenta una fe viva. Alimenta a un hijo de Dios vivo. Que los hijos de Dios que ya partieron, que durmieron, están con el Señor. Si estamos aquí, todavía tenemos mucho que recorrer. Un cuerpo sin vida, un objeto vacío, algo sin propósito. Es el cuerpo sin el alma y el espíritu. Esta fe es comparable a cualquier objeto inanimado que se queda donde lo deja. Si yo dejo este computador aquí y nos vamos de este lugar por un año, cuando regrese en un año aquí va a estar. Pero una fe viva no es estática. La fe viva es dinámica, tiene movimiento. Ella busca hacer algo por la obra, para la obra y para Dios. Algunos dicen, no, pero es que yo ya estoy muy viejo para servir a Dios. No coloque impedimentos. Moisés era tartamudo y Dios podía sanarlo. Y él colocó impedimentos, pero Dios levantó a Aarón. Pablo alguna enfermedad tenía, algunos dicen que sufría de las vistas, porque dice, cuando habla del aguijón que tenía en su carne, y Dios pudo sanarlo, pero le dijo, basta tener fe. Y este hombre, así, con esa debilidad, con ese, para él, con esa limitante, Dios hizo grandes cosas con este varón. Y aún el día de hoy lo citamos, hablamos de él. Por eso no coloquemos excusas. Nuestra fe debe llevarnos a movernos. A la diferencia de la fe verdadera, esta fe muerta no tiene ningún problema con lo que pasa. Ni le va, ni le viene. Que van a cerrar las iglesias, que le van a colocar a las iglesias. Que el país va rumbo a la vida. El Hijo de Dios, no. Padre, ten misericordia. Necesitamos tu ayuda. Dios, glorifícate. Trae un avivamiento sobre esta nación. El Hijo de Dios tiene. O sea, es que es algo natural. Si siembras un árbol de guayabas, así si lo dejas quieto y la lluvia lo riega y el sol lo alimenta, es inevitable que este árbol se levante y de guayabas. Inevitable. El Hijo de Dios también es inevitable que dé fruto. Es inevitable de que, como viene el segundo punto, persevera en la palabra y en la oración. Es inevitable en el Hijo de Dios meditar en estos dos puntos. Perseverar en la palabra. En el libro de Josué, en el capítulo 1, en el versículo 7, un versículo muy conocido, cuando le dice a Josué, solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo en donde quiera que vayas. Estas palabras se las dijo solo Josué. Si esas palabras están en la palabra de Dios, no solamente están para Josué, que era su hijo, están para todo su pueblo. Y nos deja claro, solamente sé valiente. Perseverar es de valientes. Perseverar es nadar contra la corriente, cuando es más fácil dejarse llevar por él. Y más en este mes. En este mes más de uno juega la bata, juega la túnica y se deja llevar. Ese vinito no hace daño. Y a las 3 de la mañana está empinado hasta la cabeza. Ay, eso, una bailadita que eso no tiene nada que ver. Y en enero retoma. Cuando intenta retomar, ya hay un abismo tan grande entre él y Dios que ya no puede retomar. Entonces le queda más fácil seguir el camino que lleva, el rumbo que lleva. Por eso dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley, a la palabra. Dice,
en el versículo 8, nunca se apartará de tu boca. Este libro de la ley, nunca se apartará de tu boca la palabra de Dios. Hay cosas con las que uno sufre. En el caso mío, siempre fui una persona de un genio supremamente explosivo. Yo aprendí a empujar, y a veces sin empujarme era necesario, ni empujarme para aprender. Y he sufrido y sufrí con eso, y hasta el día de hoy sigo diciendo: Señor, tú tienes el control de mi vida, ayúdame. Porque hay situaciones que antes me sacaban de control, digámoslo así, hoy ya no lo hacen. Pero hay situaciones que sí me llevan como al límite de mi temperamento, al límite de mi aguante. Y ahí viene la palabra: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, Señor, perdóname. Diga al débil: fuerte soy. Sí, Señor, perdóname. Su palabra me confronta, me muestra quién soy yo y me dice: usted no puede, pero conmigo sí puede, y yo estoy en ti. Entonces, ¿por qué no va a poder? Sí, Señor, perdóname. Por eso dice: no se apartará de tu boca. Para que nosotros recitemos algo de memoria, debemos precisamente tenerlo aquí en la memoria. Pero mire que no le dice solamente que la guarde, que se la sepa de memoria, sino que hagas conforme a todo lo que está escrito en ella. Eso hace una fe viva. Se preocupa por hacer lo que Padre, nuestro Padre Celestial, nos envía a hacer. Perseverar en la palabra. Perseverar en la palabra es querer caminar como la palabra me lo pide. Dios no obliga a ninguno. El que lo sigue porque quiere. Y es a ellos a los que Dios les dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, con los que buscan su nombre. Solo en su palabra, me gusta este punto, solo en su palabra está la respuesta que mi vida busca. Amén. Siempre habrá una pregunta que nos aqueja, siempre habrá una necesidad, siempre. Mientras estemos con vida, la misma palabra nos lo garantiza. El Señor es mi pastor y nada me faltará, ni los problemas. Ahí dice nada, pero en todo también tampoco te va a faltar la ayuda de Dios. En el libro de Isaías, en el capítulo 41, versículo 10, dice la palabra de Dios: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerza. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No solo se lo dijo Isaías, si está en la palabra, es una promesa para ti y para mí. Y es una promesa todos los días, dice siempre. No dice de lunes a viernes entre las 7 de la mañana y las 5 de la tarde, en horario de oficina. No, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. No temas. ¿Por qué no temas? Porque yo estoy contigo. No desmayes. ¿Por qué no quieres que desmayes? Porque yo soy tu Dios. Cuando así te falten las fuerzas, yo te daré lo que te falta. Y no solo habla de las fuerzas, todo, en todas las áreas. En su palabra está la respuesta a mi vida, a mi necesidad, a la prueba, a la dificultad por la que estoy pasando. Jesucristo es la palabra viva de Dios. Y en Juan 1 dice de que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era y es Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es la fuente de vida. Él es la palabra viva de Dios. Su palabra nos da vida, inevitablemente. ¿Por qué los escribas y fariseos de la época lo perseguían y lo atacaban tanto? Porque ellos tenían una fe muerta. Y la fe muerta, como hablábamos hace un segundo, si fuésemos ciegos, al ciego no le sirve la luz. Pero al que ve y habita en la oscuridad, cuando ve la luz le incomoda. No sé si nos ha pasado que estamos durmiendo en un lugar bastante oscuro, ¿sí? Amanece y es como si no hubiese amanecido, está oscuro. Y abrimos las cortinas y nuestros ojos se resienten por la luz. Entonces empezamos a cerrarlos hasta que nos adaptamos a ella. Así es cuando un hijo de Dios llega a un entorno de oscuridad. Dice la palabra de Dios que somos la luz del mundo. Por eso cuando un hijo de Dios llega a un entorno de oscuridad, incomoda. Si nosotros llegamos a un sitio, en el caso de mi familia, yo sé que les incomoda en cierto tipo de reuniones. Yo voy, acompaño unos minutos y regreso.
Felicito al que tenga que felicitar, pero sé que les incomodará cuando yo comienzo a decirle, venga, eso que está haciendo usted no incomoda. Si nosotros estamos en un lugar donde prevalece el pecado y no incomodamos, debemos hacer un examen en nuestras vidas y mirar en qué estamos fallando. Toda secta, todo movimiento no va a reconocer la fe verdadera porque ellos tienen una fe muerta. Sus ojos no pueden estar puestos en Cristo si antes no le han conocido. Y dice la palabra que cómo irán si no hay quien les predique. ¿Cómo sabrán de Cristo si aquellos que lo conocemos no hablan? Una pregunta hermosa es: ¿quieres que Dios te hable? Y hoy en día esta pregunta hace negocio en la palabra de Dios. Con frases como: tengo una palabra de Dios para ti. El Señor me ha dicho, el Señor me muestra. Yo veo. ¿Sí? ¿Quieres que Dios te hable? Quiero invitarte al libro de Hebreos, nuevamente, al capítulo 1 y al versículo 1. Y ahí vas a ver cómo Dios te habla. Antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios estaba en proceso de ser terminada. Hablaba el profeta, un hombre que hablaba en nombre de Dios, y era un hombre con un testimonio conforme a Dios. O sea, no puede un borracho decir que es un profeta en esa época. No puede un borracho decir que hablaba en nombre de Dios cuando su corazón y su vida estaba completamente alejada de Dios. Dice la palabra de Dios en Hebreos 1: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habla por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios nos habla por el Hijo, nos habla por su palabra, porque la palabra de Dios dice que en el principio era el verbo, la palabra de Dios, Jesucristo, y que todo en Él, por Él y para Él fue hecho, y que es quien sustenta absolutamente todo. No esperemos a que alguien venga y nos diga: así dice el Señor. Yo me senté en alguna oportunidad a escuchar, lo había escuchado muchas veces, pero nunca me senté a analizar. Un pastor X, no voy a dar nombres ni apellidos. Ese programa yo lo denomino el horóscopo cristiano, porque siempre él ve a alguien con una necesidad. Me senté a analizarlo y lo escuché. Mi madre lo escuchaba mucho. Y yo le dije una vez: venga, mamá, ¿usted no está capaz de escuchar el horóscopo cristiano? No, que es que madre, lea la palabra. No, que sí. Le dije: ellos solo buscan dinero. Que no, bueno, está bien. Y este hombre comenzó: veo a una mujer que va a vender su casa. Ley de probabilidades. Y esa casa se la van a pagar bien, y esto y aquello. No olvides traer tu ofrenda y tu primicia. Ah, bueno. A ver, mamá, ¿qué? Y ella tiene, cuando ella pierde la discusión, se pone brava. No hay problema. Pero la palabra de Dios, cuando me dio la oportunidad, le dije: madre, eso que hacen este tipo de personas se llama la ley de la probabilidad. Esa ley dice que si estoy en un auditorio de 1000 personas, lo que voy a decir al menos le pega a una. Y a esa una que le pegue, se va a encargar de que las que están a su alrededor terminen creyendo en lo que yo digo. ¿Sí? Entonces eso es como yo pararme y decir aquí: a ti que tienes 2 ojos, todos tenemos 2 ojos. Entonces es para todos. No esperes a que esa persona venga y haga eso, porque en el momento que una persona viene y le dice a usted: Dios tiene una palabra para ti, se está parando sobre la palabra viva de Dios, se está colocando más arriba de Jesucristo. ¿Quieres que Dios te hable? Vea su palabra. Y te aseguro que aunque estemos pasando por la dura y la madura, va a llegar una palabra que es tan precisa que lo único que falta es tu nombre ahí y el mío. Me ha pasado.
Y yo soy, como les decía, soy un poquito de más gente y me considero duro, pero delante de Dios parezco una niña de 4 años. Cuando Dios habla mi vida, lo único que queda es agradecimiento y lágrimas, porque veo ese Dios al que clamo me responde. Dice la palabra en Proverbios 8:34, bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Porque el que me halle hallará el bien y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Mi relación con Dios. Tengamos en cuenta, primero, el respeto que debemos tener. Él es Dios. Él es, como yo les decía hace un segundo, yo delante de Él me veo tan pequeño. Pero al mismo tiempo, como dice el libro de los Salmos, ¿quién es el hombre? Para que tenga de memoria del Hijo del Hombre para que lo visite. Nos hiciste inferiores a los ángeles y nos has coronado de favor. Entiende que Dios es Dios, primeramente. Dueño, amo y Señor del universo, pero que también es tu Padre. Y que puedes entrar con la confianza que se entra delante de papá y mamá. Dice la palabra de Dios, otro de los versículos que amo en mi vida, es que puedo entrar confiadamente al trono de la gracia y alcanzar misericordia y el oportuno socorro. Salmo 25 dice: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará del bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Su palabra es la que le habla, su palabra es la que lo guía. Cuando el salmista dice lámpara es a mis pies, es porque habitamos en un mundo de oscuridad y esta lámpara nos ayuda a tener nuestros ojos puestos en el camino. Nadie utiliza una lámpara a plena luz del día, sería ilógico. Mientras que en la noche, en la oscuridad, no importa la luz, siempre la luz va a resplandecer. Qué gran bendición es saber que el dueño amo y Señor del universo está pendiente de ti, de mí, el dueño de todo. Y dice la palabra en el Salmo 91, que es un salmo muy bonito y muchos de lo saben de memoria, y inclusive en las casas de algunos que no son cristianos ya está tostada la hoja de estar abierto ahí. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esas palabras en el papel no tienen la trascendencia. Es cuando tú permites que la palabra de Dios no solamente llegue aquí, sino cuando dejas que llegue aquí, que esas palabras toman el valor. La palabra de Dios es la que, como dice ella misma, nos guía, nos disciplina, nos muestra el camino, nos fortalece. Pero si tú coges la Biblia, o yo cojo la Biblia, la meto debajo del colchón y la leo cada vez, como dice nuestro pastor, cada vez que se cae una casa. Es como si tuvieras la alacena llena y por la pereza cocinar, te estás muriendo de hambre, vas al médico y estás desnutrido. Pero si yo tengo la alacena llena, la alacena está llena, amigo, pero si usted no cocina, se va a morir. Así es la palabra de Dios. Si tú no buscas el alimento, papi, raquíticos espirituales por todos lados. Cualquier cosita nos asusta, nos empuja, nos mueve. Ay, uno de los temores grandes dentro del pueblo de Dios es la gran tribulación. Ay, papá, háblele de Apocalipsis. Además, Dios no se pondrá en modo, perdón la expresión. Modo avión. Digámoslo en modo avión. Empieza a temblar. Pone en modo vibrador. Si Dios nos permite pasar la tribulación, el Espíritu de Dios está con nosotros. Y todo lo que viene para allá afuera, ni a ti ni a mí nos va a tocar. Y miraba en el libro, en el Evangelio de Marcos, que la palabra dice: y cuando seas entregados a las sinagogas, a quien sea, para ser azotados y asesinados, no pienses en qué vas a decir. No te defiendas. Deja que el Espíritu de Dios hable por medio tuyo y Él sea el que brinde la defensa. Yo le decía al Señor: Padre, cuando venga esta situación, permite que en mi corazón esté esa valentía que proviene de ti. Ya la tengo. En el momento que el Espíritu Santo de Dios toma el control de nuestras vidas, no hay un espacio en tu cuerpo ni en tu vida para el temor. El temor se va. ¿Por qué? Porque como con el Señor Jesucristo sabemos que, como ahí sí podemos decir con propiedad lo que dijo Pablo: ya no vivo yo,
más Cristo vive en mí. Y para mí el morir es ganancia. Ganancia. Porque lo podemos decir ahorita. Y si contamos con la mala suerte de que alguien armado entre a este lugar y ponga en riesgo nuestras vidas, veríamos que esas palabras no tienen la dimensión en nuestra vida que tendrá cuando el Espíritu Santo llene nuestra vida por completo. Por eso dice la palabra que debemos procurar la llenura del Espíritu Santo, porque Él nos guiará a hacerlo. Toda relación sana se basa en la comunión, la comunicación. ¿Sí? ¿Qué relación hay cuando el esposo llega y la esposa dicen los que saben que nosotros los hombres hablamos entre 5 y 7 mil palabras al día? Las mujeres hablan entre 10.000 y 11.000 palabras al día. ¿Sí? Y llegamos nosotros a la casa a trabajar y ya gastamos esas 7.000 palabras. Pero la esposa solo ha gastado 3.000. Y se sienta uno a escucharla y ella habla. Me ha pasado. Pero si usted no me está poniendo cuidado, sí. Pero es que mire que, sí. La comunión sana, es cuando alguien habla y no responde. Y se alimentan las dos personas hablando. Así es la comunión con Dios. No es entrar en oración y solo en oración y la palabra de Dios olvidada por allá en un rincón. Van de la mano. La oración y el estudio de la palabra hacen que tu fe, esa fe viva, crezca cada día más. Y que cuando venga la dificultad, sabrás cómo enfrentarla. Perseverar en Dios. Perseverar en Dios como lo hizo Noé. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios que se acercaba acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por la fe de Noé se condenó el mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Esta fe me lleva a creer lo que Dios quiere. Persevera en la fe, como perseveró Job. Una frase de este varón me impactó enormemente. Aunque él me matare, en él esperaré. El que dice esto es porque tiene claro de que Dios tiene el control por completo de su vida. Nada de lo que te llega, nada de lo que me llega es porque es producto del azar. A veces nos metemos en camisa de 11 horas por malas decisiones, por no consultarlas, por no estudiarlas, y nos metemos de cabeza. Luego vienen las consecuencias. Pero la palabra de Dios dice: orad sin cesar, dando gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios vuestro Padre para con nosotros en nuestro Señor Jesucristo. O sea que aunque nosotros nos hayamos metido ahí y Dios lo haya permitido, sabemos que Dios tiene un propósito con él. En el último versículo del libro de Job, del capítulo 1, dice: y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó despropósito alguno a lo que Dios estaba haciendo. Ustedes se imaginan estar en el calzado de Job, un hombre que en un solo día pierde sus hijos, pierde toda su riqueza, y que dura un año aproximadamente lleno de llagas por todo su cuerpo. Y que los amigos que vienen a eso no vienen para injuriarlo, para decirle que usted es un pecador, por eso es que está como está, por eso es que le está yendo, como se dice vulgarmente, como perro en misa. Eso es como cuando uno está pasando la prueba y alguien viene con el descargo: es un pecado oculto que tiene usted. Dios lo bendiga. Entendamos que Dios tiene un propósito con todo lo que pasa en tu vida y en mi vida. No lo entendemos. No lo entendemos porque nosotros no podemos ver más allá de nuestra nariz. Pero Dios, que lo ve todo, sabe que nos conviene y por eso nos deja pasar eso. Por eso en esta mañana, la conclusión a este mensaje, y más que una conclusión, es una invitación. El perseverar en Dios no es solamente por ti, también es por mi familia, por nuestras casas, por nuestros hogares. Porque la palabra de Dios dice: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Por eso clamamos a Dios por ver a nuestra familia convertida, y puede que partamos a su presencia sin haberlo visto, pero sé que mi fe no se basa en lo que ve. Sé que Dios hará algo con ellos. ¿Cuándo? No sé. ¿Cómo? No sé, que sabe ser. Y en su tiempo, el tiempo perfecto de Dios,
Ni llega tarde ni se adelanta. Es en el tiempo perfecto de Dios donde Dios nos llamará. Y así como con la mujer samaritana, como digo yo, le será necesario pasar por la vida de mi familia. Pero sé que clama a Dios. Y como dice su palabra, clama a mí y yo te responderé. No me deja lugar a dudas. Tal vez de pronto, quién sabe, a lo mejor. No. Clama a mí y yo te responderé. Y esa promesa no se la dio solo a mí. También te la hace a ti y me la hace a mí. El Señor Jesucristo dijo: buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Por lo tanto, nuestra fe está en Dios. Debe de estar en Él. Y si en algún momento tuvimos una fe equivocada, Dios nos perdone y nos ayude a encaminar nuestros pasos. Padre maravilloso, Dios eterno y Señor de la gloria. Es un privilegio poder estar el día de hoy en este lugar, compartiendo tu palabra. Yo te pido, Señor amado, que seas tú, amado Dios, con tu palabra, Señor de la gloria, bendiciendo las vidas y los corazones, bendiciendo a mis hermanos, sus casas, sus hogares, sus familias, aquel, oh Dios de la gloria, que escucha por internet este mensaje, Dios, bendícele, te lo suplico. Permite, Señor, que tu salvación alcance a todas nuestras familias, que puedan reconocerte como Señor, amo, dueño y salvador, amado Dios. Que puedan, Señor, acercarse a ti con un corazón contrito y humillado, el cual tú no despreciarás. Que puedan, amado Dios, ser salvos. Dios, que tu palabra, Señor, los confronte. Que tu Espíritu Santo les convenza de pecado, de justicia y de juicio, y que puedan encontrar en ti, Señor, la respuesta a sus vidas. Que vean que tú eres el camino, que tú eres la verdad y que tú eres la vida, y que, como dice tu palabra, Señor de la gloria, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dios, rompe toda cadena, yugo y atadura sobre nuestras familias, Dios, y tráelos al arrepentimiento. Te necesitamos, Dios, cada día más y más. Llévanos a crecer en nuestra fe, oh Dios, en el estudio de tu palabra, en la oración, en el ruego, en la súplica delante tuyo, sabiendo, Señor, de que tus ojos están atentos a nuestras vidas y oír tus oídos abiertos a nuestras oraciones. Gracias por este servicio. Gracias por cada familia representada en este lugar. Te pido que les bendigas en el nombre de Jesús. Llévales en bendición a sus hogares. Guarda a sus familias. Bendícelos en esta semana que inicia, Dios. Y ayúdalos, amado Rey, para que día tras día, Señor, habiten en tu presencia, Señor de la gloria, como tú quieres. Amado Dios, a ti sea la gloria, la honra y la alabanza, Padre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga.